lucha por conseguir la Casa Blanca. Y agradecemos mucho que esté con nosotros la doctora Leticia Calderón Chelius, analista internacional y profesora investigadora también del Instituto Mora, que ya estábamos muy ansiosos de que nos acompañaras, lamentablemente en este panorama que se está registrando, pero con el gusto de que estés acá con nosotros. Sí, no, encantada de la vida, desafortunadamente en este contexto, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo podemos darle lectura precisamente a este discurso que había estado manejando Donald Trump desde años atrás y por supuesto que ha refrendado en esta ocasión de decir que los migrantes son la causa de la inseguridad, que son violadores, asesinos, etcétera, y que básicamente los blancos son los que se tienen que cuidar del perfil de los indocumentados? Y también la lectura que le daríamos a la gran defensa que hace el Partido Republicano con la segunda enmienda y el apoyo que dan a la Asociación Nacional del Rifle. Y vemos ahora que el perfil del atacante es un joven blanco que justamente utiliza este tema de las armas para atacar a la propia persona que está defendiendo estos derechos. No, pues dos temas muy importantes y dos temas pilares también del debate público estadounidense desde hace, yo te diría que desde su propio origen. Y ahí el tema de la migración primero, pues sí es muy delicado porque Trump anunció ya desde hace 2 semanas que ha hablado de manera reiterada y en el debate que tuvo con Biden fue patético que él incluso dijo que habían llegado entre 6 o 7 millones de personas extranjeras a Estados Unidos, cuando, por favor, eso no tiene ningún contenido de verdad en términos numéricos para empezar. Y la otra, que justamente habían llevado, ¿no?, a Estados Unidos, personas sacadas de los manicomios, o sea, una cosa delirante que creo que coincide ahora con el otro tema, ¿no?, el de las armas, que es esta cuestión casi mantra sagrado de toda una mitad de la población estadounidense, porque el tema del derecho a portar armas lo ven casi como la extensión de su propia, digamos, pues casi virilidad, y por tanto esta cuestión donde puedan aparecer y estar con sus armas, pero esto ha tenido un correlato, lo sabemos bien, y bueno, ustedes lo están destacando acá, en el tipo de masacres que se experimentan principalmente y sobre todo, y estadísticamente hablando, en Estados Unidos. No quiere decir que no ha ocurrido en otras partes, pero en realidad es ya una cuestión de la identidad estadounidense. ¿Y quién diría? Ocurre en un evento de Donald Trump, donde el hecho de que sea un joven el atacante asesinado en ese mismo momento, ¿no?, atacando, pues coincide con el perfil de estos ataques, lo que demuestra que no tiene nada que ver con todo este otro discurso, o sea, que no hay forma de vincularlo y que no hay forma que pueda sostenerse esta cuestión donde hay una amenaza, un peligro de parte de ciertas minorías o de ciertos grupos o de cierto tipo de personas que radican en ese país, sino que hay un problema muy serio con esta cuestión de ataque sistemático masivo. Y mira, independientemente de que salió bien librado Donald Trump y eso, bueno, pues es importantísimo para el planeta, sí, por supuesto, pero es una tragedia y se salvaron, porque en este tipo de masacres hay una balacera aún más reiterada, digamos, y asesinarían a más personas, que desafortunadamente sí hubo muertos, ¿no? El trumpismo tendría que hacer un análisis justamente sobre este tema de los perfiles que se están manejando dentro de sus ideologías, es decir, pues como replantearse, hacer una reflexión sobre estos pilares en los que se está fundamentando en gran medida la campaña de Donald Trump de desprestigio en contra de los migrantes, y vemos ahora que la realidad pues es prácticamente totalmente diferente. Y no solo eso, sino que les está estallando en la cara prácticamente. Pero no lo van a hacer porque justamente parte de su discurso está muy sustentado en esta ideología, e incluso en todo esto que ya se está discutiendo en el famoso Proyecto 2025, que sería esta propuesta no de Donald Trump, pero que recupera lo que Donald Trump dijo cuando empezó su mandato anterior, cuando fue presidente ya. Es decir, por ejemplo, esta cuestión de deportar a las personas extranjeras, el de detener en campos de prácticamente de concentración, y se dice de manera textual, ¿no?, detener en campos, y también la prohibición a la población musulmana, que incluiríamos en esta lógica de lo diferente, de lo extranjero, supuestamente diferente, porque ese es un país muy plural. Entonces, lejos de hacerlo, yo te diría que estamos en una situación muy compleja, porque tampoco es que los republicanos tengan una diferencia estadística respecto a los demócratas. Están ahora sí que 50-50, están prácticamente a la mitad.
¿Qué impacto va a tener este atentado? ¿Qué impacto va a tener el hecho de que Biden está, ¿no?, en la tela de juicio ahí? Todo eso va a contar, pero el perfil del electorado no sabemos qué tanto cambie, y jalar unos cuantos votos para un lado, para el otro, ahí es donde va a estar la diferencia. Fuera de ahí, yo creo que mantendrán, sobre todo en el caso de los republicanos, esto que se vuelve casi, te diría yo, sus mantras sagrados. Las armas, el tema de la migración, el tema del aborto. Es como ya una cuestión que han subido incluso de tono en el hecho de prohibir sistemáticamente el derecho de las mujeres a las decisiones sobre su propio cuerpo. Entonces, esto, llevado ahora a una elección, lo vamos a ver con más contundencia, y no creo, después de que pase esto en el sentido de la coyuntura, pero no, de esto no vamos a salir en mucho, mucho tiempo, ¿eh? Esto se vuelve icónico, va a ser un antes de y después de, pero me parece que no necesariamente va a tener, no, eso no va a hacer que alguien vote por Donald Trump porque hubo un atentado, a eso me refiero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos esperar ahora del otro lado del partido de los demócratas, con todas estas críticas que ocurrieron en torno a la participación que tuvo Joe Biden, que se corona a una serie de lamentables episodios dentro de las filas del mismo Partido Demócrata? Y están diciéndole que salga, que dé espacio a una Kamala Harris, a otros aspirantes. ¿Cómo se va a mover el tablero en esa parte? Mira, yo creo que hasta antes del atentado yo tenía ya una versión. Entonces, bueno, ya también quiero como que qué fuerte es esto, porque cómo de un día al otro puede cambiar todo el escenario, y aún así hay cosas que son constancias, ¿no?, que van a seguir siendo constancias hacia adelante. Yo creo que el Partido Demócrata sí está en una situación límite, porque al final de cuentas no están hablando del presente, no solamente si Biden ha cumplido con la expectativa que tenían o no, que si es un hombre decente, o sea, porque se la pasan como que en esos argumentos, sino el hecho de que él pues no va a ser más joven, sino va a ir envejeciendo como todos, sí, claro. Pero es una realidad que sí les brincó en un momento donde la verdad es que se enceguecieron, porque el mundo entero lo veíamos hace bastante, ¿no? Todas estas pifias que le hemos visto a Biden, que ni siquiera lo son realmente situaciones pues muy lamentables que te ocurren, pues, no traspiés o lo que quieras, pero muy repetidas también ya por su edad. Entonces, si el mundo entero veía esto y ellos no, e incluso en Estados Unidos sí había un debate, pero siempre un poquito más calladón, me parece que los demócratas están en una situación límite en la cual en un mes, en agosto, cuando menos de un mes, que tendrán su convención, y ahora vamos a ver también en la convención republicana quién queda como el vicepresidente que designe Trump. Eso va a ser muy importante. Y el siguiente es en la convención demócrata, cómo se siguen moviendo aquí las aguas, porque ni por el atentado, ojo con eso, porque sí es demasiado fuerte, pero eso no va a hacer que fortalezca la figura de Biden, porque volvemos a que en noviembre, cuando sean las elecciones, quien quiere ganar tiene que presentar a un candidato realmente que proyecte futuro. Ojo con Trump, porque a pesar de que también es bastante mayor, y bueno, pues prácticamente de la edad de Biden, nada más que sí estas imágenes lo perfilan con mucha diferencia, por lo menos en términos de imagen. Pero a los demócratas sí los obliga a mantener esta discusión en torno a un cambio previsible que sería, desde mi punto de vista, sí o sí Kamala Harris, ¿eh? ¿Por qué? Porque una es la vicepresidenta, lo cual querría decir que si no estuviera Biden, automáticamente ella es la presidenta, una. Pero en otro escenario, porque los donadores de los recursos para las campañas, que realmente ese es el problema de la democracia estadounidense. Ya olvídate de los electores, son los donantes los que al final de cuentas manejan y deciden y van a imponer la presión. Y aquí lo que vemos es que sí empiezan a tener, hasta antes del atentado, una presión muy, muy fuerte hacia este cambio. Y en la fórmula Biden-Harris, bueno, el dinero se mantiene. Con otro escenario, tendrían que volver a iniciar esta solicitud de recursos. Ahí es donde creo que la figura de Kamala
sigue digamos, vigente como la posible sucesora, si es que se avanza en esa idea, que a mí me parece que por ahí va a ir la cosa. Ya nada más para terminar, Leti, ¿cómo ves esta posibilidad que menciona que si eventualmente llegara Joe Biden a ganar la presidencia, se invocara la enmienda 25 para que asumiera las funciones Kamala Harris como presidenta? No, bueno, pues sería, digamos, me parece que justamente esto le daría los argumentos perfectos a la oposición para decir precisamente pues que no tiene las condiciones, no tiene la fortaleza, el vigor, el tiempo de vida que se requiere, y no estoy hablando de que le pase nada, sino simplemente una cuestión natural más allá del deseo de que, bueno, larga vida y lo que sea, ¿no? Sí creo que se están enfrentando con algo los estadounidenses que es patético, y es reconocer que no son ni dueños del mundo, pero tampoco dueños de la longevidad eterna, ¿no? Que quisiera cualquiera, y que lo están teniendo que confrontar. Y también hay un debate interesante porque se empiezan a dar cuenta de que no solamente ya merece una generación incluso distinta. Biden tiene 50 años siendo figura pública. Sí, y no ha habido una nueva generación tal cual. O sea, es como una gerontocracia que da a estos como los mejores perfiles para ser prácticamente el líder mundial. Sobre todo porque son conocidos. Claro. Y ahí entra esta cosa, podría ser conocido un sustituto a Biden. La verdad, en términos de mercadotecnia, como se la juegan los estadounidenses, en 3 meses podrían hacer la persona más famosa del mundo, a quien quieran, ¿no? Ahí el tema es el dinero, y por eso el tema de las donaciones, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Por supuesto que esperamos tenerte pronto nuevamente con todas estas cuestiones que se irán incrementando conforme llegue la gran fecha del 5 de noviembre en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Leti Calderón. Encantada, y gracias por la invitación, Muchísimas Claudia. gracias. Ya se nos hizo, al fin. Aquí.